¿Pueden los elementos y el caos organizarse alguna vez en un mundo de razón, estabilidad y belleza, sin un estándar divino de medida? El arqueólogo mesoamericano V. Gars Norman dijo esto sobre la medida estándar. Claramente, desde que el hombre empezó a construir cosas, ha medido. La medida estándar es casi tan básica como el lenguaje para el comercio y el desarrollo de la civilización. Sin ella, el comercio sería caótico y el desarrollo de las artes y las ciencias se sofocaría. Las medidas lineales son un recurso natural para la medida estándar, especialmente el pie y el brazo, como se usaba en el Viejo Mundo. El codo familiar del Cercano Oriente, desde la parte trasera del codo hasta la punta de los dedos, se remonta al tercer milenio antes de Cristo en Egipto y Mesopotamia. Los babilonios adoptaron el codo real babilónico de 49,5 centímetros. Su estándar de medida en el arte y la arquitectura. Los egipcios usaban el codo real egipcio de 52,5 centímetros. La medida estándar permitió a estas culturas antiguas sostener economías complejas que lograron grandes avances en el arte, la tecnología y la ciencia. Pero, ¿qué pasa con el Nuevo Mundo y los mayas, una civilización innovadora conocida por su arquitectura avanzada, su sofisticada técnica de escritura y su intrincado sistema de calendario? Lo que muchos no saben es que puede haber una conexión entre los mayas y el Viejo Mundo. Bienvenido al mundo antiguo de Izapa, un sitio arqueológico maya preclásico en Chiapas, México, conocido por su arquitectura avanzada, monumentos magistrales y un sofisticado sistema de calendario. ¿Podría Izapa tener una clave para revelar una conexión entre los mayas y los antiguos egipcios y babilonios? El arqueólogo V. Gars Norman explica la importancia de Izapa. La importancia de este sitio arqueológico se relaciona principalmente con su notable preservación de su escultura narrativa en bajo relieve que fue parte del diseño y construcción original del centro del templo en los siglos III y IV a.C. Los monumentos nunca fueron destruidos. A diferencia de otros templos preclásicos, nunca fue reconstruido. Con Izapa, obtenemos una mirada única al pasado maya y lo que dio forma a esa magnífica cultura. Uno de los monumentos más notables de Izapa es la Estela 5, también conocida como la Piedra del Árbol de la Vida. Creada por la antigua civilización maya en Izapa, la estela, que data de alrededor del año 300 a.C., está tallada con intrincados símbolos e iconografía que cuentan la historia del viaje de la vida para participar del fruto del árbol de la vida. En la década de 1970, el arqueólogo Gars Norman, mientras estudiaba la Estela 5, hizo un descubrimiento revolucionario. Inicialmente, no estaba tratando de encontrar una medida estándar antigua, solo comparaba figuras relacionadas. Pero mi experiencia en carpintería y construcción con la medición me convenció de que los antiguos artesanos y arquitectos debían haber utilizado un sistema de medición estándar. Las medidas de largo, ancho y alto de las figuras deben revelar cualquier uso de medida estándar. Detecté temprano que diferentes figuras en la Estela 5 tenían la misma altura. Un examen más detenido condujo al descubrimiento de algunas figuras paralelas que tenían la misma altura o anchura. Más tarde, ampliando el estudio de medidas a todos los monumentos de Izapa, encontré espacios coincidentes entre los paneles de cielo y suelo en prácticamente todos los 35 monumentos tallados. Luego, recordando haber investigado la literatura maya, reflexioné sobre el antiguo libro de Chilaum Baulam de Chumauye. Aquí hay huellas. Mídelo con tu pie. Entonces nuestro Señor, Dios Padre, midió su paso. Este fue el conteo. Mirando el pie de Dios en la Estela 5, me impresionó medirlo. Lo que descubrimos fue asombroso. Era la anchura del árbol de la vida.
La rama del árbol cortada medía la mitad del pie de Dios. La distancia entre el codo del anciano a la izquierda y el centro de la sombrilla a la derecha era de 8 pies divinos, y la distancia entre el panel de la base y el panel del cielo era de 8 pies divinos. Estaba surgiendo un patrón. Luego medimos la medida estándar panamericana que se encuentra en la parte superior de la piedra. Eran 4 pies divinos, que medían 49,5 centímetros, el codo babilónico. Las medidas en codo son bien conocidas en el antiguo Cercano Oriente, desde Egipto hasta Mesopotamia y con los posteriores imperios griego y romano. ¿Me atrevo a imaginar una posible conexión a través del Océano Atlántico? El arqueólogo pasó a medir otros 16 monumentos de Izapa y encontró que la distancia entre la base inferior y el panel del cielo en estas piedras era de 2 codos babilónicos. Ahora, con fervor emocionado, medí todo en Izapa, alturas entre paneles, figuras, proporciones de figuras, patrones iconográficos y alturas y anchos de piedra completos. No me detuve allí. Medí todo el centro del templo, montículo a montículo, perímetro, eje norte-sur, eje este-oeste. Todo fue medido y surgió un patrón claro de que el templo de Izapa usaba medidas estándar desde la medida más larga hasta el más mínimo detalle. Mi estima aumentó profundamente por los antiguos artesanos de Izapa que habían tenido sumo cuidado en medir con precisión mientras diseñaban el complejo del templo y pacientemente tallaban sus jeroglíficos en estos enormes monumentos de piedra. Sin embargo, había otro misterio sin explicación. Algunos monumentos de Izapa tenían una medida de figura humana estándar que no se ajustaba a las medidas reales de Babilonia. Esto condujo a otro descubrimiento sorprendente. Las dimensiones indicadas, se utilizó una medida estándar adicional. Al medir el diseño matemático de las figuras en la estela 5, descubrí que los artesanos de Izapa usaban el estándar codo real babilónico para los detalles horizontales y el real egipcio codo para las medidas verticales. El sistema completo de medidas e incrementos se desplegó en la estela 4 de Izapa, un rey sacerdote de la mitad del tamaño de unos 3 pies de alto. La figura del rey desde el panel del suelo hasta su cetro levantado era de 2 codos babilónicos. La distancia entre el panel del suelo y el glifo de Venus era de 2 codos reales egipcios, lo que sigue al descubrimiento de que el codo egipcio se usaba predominantemente para alturas verticales. El descubrimiento de los codos reales babilónicos y reales egipcios como patrón de medida en el diseño de Izapa, unió repentinamente a Mesoamérica con los espacios sagrados que se encuentran en todo el mundo. El Dr. Stephen Skinner dijo: casi todos los pueblos antiguos crearon sus templos y otros espacios sagrados con cuidadosa referencia a los números, la geometría y la proporción correcta. La geometría gobernaba el movimiento mismo de los cuerpos celestes y las estaciones. La geometría en su forma más pura y simple es sagrada: círculos, cuadrados y triángulos. Superpuestos, el círculo, el cuadrado y los triángulos forman un alamándele, un marco de diseño utilizado en el arte egipcio y mesopotámico. Habiendo descubierto el uso de las antiguas medidas egipcias y mesopotámicas en Izapa, Norman se preguntó si Mesoamérica también podría haber usado la mándele. Empecé con el arte mesoamericano de Izapa, para ver si se empleaba la geometría egipcia. Dibujé un círculo y un cuadrado con diagonales, como lo demuestra el estudio de geometría del Medio Oriente de Bruñes. Superpuse la geometría sobre imágenes de figuras y monumentos de Izapan. Encontré la singular figura del rey sacerdote de la estela 4, estaba en un formato geométrico de la mándele dorado. Estela 4, una talla dedicada a una sola figura, parece retratar a un rey sacerdote sol, rechoncho y desproporcionado. Sin embargo, con la superposición geométrica, el rey sacerdote muestra que sus proporciones regias se ajustan a la geometría secreta del viejo mundo.
Su ubicación dentro del círculo y el cuadrado está fijada por el eje del carrete de la oreja, así como su altura total en el eje vertical del delantal y la punta del ala. Estos confirmaron el esquema geométrico subyacente. Desde el mismo punto de contacto hasta la orejera hay un codo real babilónico, 49,5 cm, y desde esa orejera hasta la orejera de la máscara del cinturón hay otra mitad. Las medidas confirmaron la geometría. La geometría confirmó las medidas. Mientras rastreaba las medidas de los codos a lo largo de la estela 5, comenzaron a surgir otras características estructurales. Al superponer el mándele mesopotámico, de repente comenzó a revelarse la narrativa de la piedra. Un gran número de líneas rectas talladas se conectan con el nodo de la mándele dorado y luego se traducen como opuestos. Esta geometría completa con la conexión de codo entra en una dimensión completamente nueva. Izapa es la cuna de la civilización maya, donde los artistas de Izapa utilizaron los codos babilónicos, egipcios y mesopotámicos de la mandela para diseñar y construir el espacio sagrado de Izapa. Estos descubrimientos han revelado una conexión convincente entre el viejo mundo y el nuevo mundo. Además de Izapa, las medidas del codo babilónico y egipcio se han encontrado en América del Norte, Sur y Central. Si los antiguos navegantes pudieron o no cruzar los grandes mares ya no es una pregunta. Los codos babilónicos y egipcios utilizados como medidas en la construcción de antigüedades en las Américas, comenzando en Mesoamérica y extendiéndose a América del Sur y del Norte, junto con el uso de la mándeles del Medio Oriente, demuestra que los verdaderos padres de las antigüedades mesoamericanas fueron influenciados por aquellos de las regiones del mar Mediterráneo. De hecho, las antiguas conexiones humanas en todo el mundo se evidencian en la medida del codo y la geometría de la mándele. Para obtener información más detallada, lo invitamos a leer el libro Qubit Connection, disponible en Amazon.com. Gracias por unirse a nosotros en nuestro viaje de descubrimiento.